La leyenda de Sanxurde que celebra en Asturias el Día del Libro. Asturias busca convertir tradición asturiana en una ligada al Día Internacional del Libro. La idea es regalar libros y roscas creadas para la ocasión por las confiterías y panaderías asturianas. De este modo, se busca realzar la figura de Sanxurde, patrón de varios concejos asturianos y protagonista de leyendas locales como la del cuélebre de Zalón, en Allande, para convertirlo en un icono de la fiesta asturiana del libro. La leyenda de Sanxurde. La iglesia de Santa María de Zalón, situada en el concejo de Allande, es una construcción románica que data de los siglos XII y XIII, edificada sobre una estructura anterior del siglo XI. Según documentos históricos, en el año 1085, un tal Rodericus Muñoz donó parte del monasterio de Zalum a la catedral de Ubieu. Además, el libro Registro de Courias menciona que la iglesia fue fundada por Tructino Enalso y su esposa Godigueva. La leyenda cuenta que un pastor, mientras descansaba en el monte Rozón, se sentó sobre lo que creía ser una piedra blanquecina. Para su sorpresa, la piedra comenzó a desenroscarse, revelando ser un cuélebre, una enorme serpiente alada tradicional de Asturias. El cuélebre desplegó sus alas y voló hacia la iglesia, introduciéndose en ella por una abertura en el ábside exterior. Una vez dentro, se alimentaba de los cadáveres de los monjes enterrados bajo el altar del templo. La tradición sitúa el desaparecido monasterio en un campo cercano llamado San Pelayu. Los vecinos, alarmados por la presencia del cuélebre, informaron a un peregrino que pasaba por allí en su camino hacia Santiago. Le ofrecieron una enorme rosca de pan si lograba matar al cuélebre. El peregrino acechó al reptil y lo atravesó con su lanza. Esta escena está representada en piedra en el ábside exterior de la iglesia. Para la gente del pueblo, la posible vuelta de la cola del reptil representaría la rosca de pan ofrecida. En realidad, la figura podría representar un arcángel matando al demonio, representando al demonio encarnado en serpiente o incluso un San Jorge y el dragón. Pues es tradición que cuando se ve a un cuélebre y se dice «San Jorge te enfrene», el reptil huye ante la imprecación. Esta leyenda de Sanxurde, difundida principalmente por Alberto Álvarez Peña, refleja el rico folclore asturiano, donde seres mitológicos como el cuélebre forman parte de historias que se transmitieron de generación en generación durante años.